poder tener, Dios, esta enseñanza, Dios, y que pueda servir para que sus chiquitos, para que cada niño pueda ir ya desde ahora, Padre, tener en mente a Dios y que nos ayudes, Padre, como padres, a poder ayudarlos en su caminar, Dios, y que un día ellos también puedan ser discípulos, Dios. Quédate con nosotros esta noche y lo oro en Jesús. Amén. Entonces, antes de que ya comience William, solo al final o en el transcurso de la clase, si tienen alguna duda, pregunta, la pueden escribir en el chat, ¿verdad? Y al final, cuando ellos terminen, vamos a hacer la dinámica de preguntas para que ellos puedan ir aclarando algunos aspectos de lo que van a estar compartiendo. Así que, sin más preámbulo, Edwin y Jenny, bienvenidos y les dejamos el espacio. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, hermanos, por todo y gracias por la presentación también. Y la verdad es que, como ya contaban ellos, somos la familia Mejía Galeano y pues nuestros hijos ahí están, gracias a Dios. Ya los dos van a ser adultos, ya José en febrero cumple 18 años y estamos muy felices, ¿no? Pero la verdad es que todo eso que hacemos en la iglesia y todo, pues es bueno, los nombramientos que te dan y todo, pero si uno no lleva a sus hijos a poner su fe en Cristo, pues todo es un fracaso, ¿no? Cualquier título que uno pueda tener, pues no puede sustituir esa labor que Dios nos ha dado de evangelizar a nuestros hijos. Es importante, hoy te vamos a hablar de algo muy importante para la vida de tus hijos, que es formando su carácter. La clase de hoy está dirigida a padres y también he visto que hay madres solteras, no sé si hay padres solteros, pero para todos nos va a servir, ¿no? Es formando su carácter, de 0 a 5 años. Nosotros ya hace mucho tiempo que vivimos eso con nuestros hijos. Cometimos muchos errores, ¿verdad? Pero Dios en su misericordia, pues ha hecho que esos errores hayan dejado algo en nuestros hijos positivo, ¿no? Y ellos han aprendido de ello y gracias a Dios pues ahí están. Para hablar un poco del carácter, es que el carácter, vamos a ver, primero el temperamento, ¿verdad? Que es sanguíneo, colérico, flemático, melancólico. Ahí pues tú ya sabes más o menos, alguna vez tal vez has estudiado qué temperamento tienes. Y pues eso es hereditario, ¿no? Y por eso ves, por eso mi hijo, mi hija es así, ¿no? Se parece a mí o cualquiera de los dos menciona algo así, ¿verdad? Pero el temperamento es algo hereditario, ¿verdad? El temperamento no es algo que se aprende, es algo hereditario. Y el carácter es algo que se aprende, ¿no? Es algo aprendido. ¿Aprendido dónde? En casa, con mis padres, con mi familia. El carácter es algo aprendido. Entonces, el temperamento y el carácter dan la personalidad a las personas, ¿no? Todos tenemos personalidad. Recuerda, no es correcto que tú le puedas decir a alguien que no tiene personalidad. Todos tenemos personalidad. Tal vez no tiene la personalidad que tú quisieras, pero sí tiene personalidad. O sea, todos tenemos personalidad. Entonces, si el carácter y el temperamento es algo que ya lo traemos, ¿no? Es el chip que ya traemos y se puede canalizar. Pero el carácter es algo que se debe de aprender y ahí es donde debemos de enfocar nuestra responsabilidad como padres. Entonces yo te quiero hacer una pregunta hoy. ¿Qué personalidad te gustaría que tuviera tu hijo cuando sea adulto? Esta es una clase donde todos vamos a participar, no algo extenso, sino solo con opiniones, ¿no? Y yo quisiera que mencionaras tú, ¿qué personalidad te gustaría que tuviera tu hijo cuando sea adulto? Con una palabra lo puedes definir. ¿Cómo te gustaría que fuera tu hijo de adulto? La de Jesús. Ajá, la de Jesús, ¿sí? Respetuoso. Respetuoso, claro. Generoso. Generoso. Extrovertido. Extrovertido. Muy bien. Alegre. Alegre. Muchas gracias. Vamos a ver aquí algunas cosas. ¿Perdón? Humilde y responsable. Responsable, gracias. Vamos a ver una personalidad que es la personalidad promedio. Quien tiene personalidad promedio es alguien que está con tendencias emocionales un poco inestables y a su vez que es extrovertido, es cerrado.
Si no abre su corazón, le cuesta abrir de lo que siente. Perdón. ¿Alguien reservado? Alguien reservado es alguien que tiene un alto nivel de estabilidad emocional, unido a un carácter poco abierto y poco neurótico. Ujú. Bueno, egocéntrico, alguien que piensa mucho en sí mismo, que su mundo es lo que él quiere, lo que él desea, sus metas y no existe nadie más, ¿no? Ejemplo a seguir son aquellas personas que son líderes, que pueden influenciar a muchos de una manera positiva y que constantemente alcanzan metas y sueños, ¿verdad? Y que muchas personas quieren ser como ellos. Ejemplo a seguir. Después de haber definido las personalidades que existen, ¿dónde te gustaría a ti que estuviera tu hijo? ¿En cuál de las 4? Un ejemplo a seguir. Claro. Ujú. Sí, todos deseamos eso. Y hermano, algo bien importante es que nuestros deseos pueden a veces estar muy lejos de nuestras acciones. Yo puedo desear lo mejor para mi familia, para mis hijos, pero debo de buscar trabajar para eso y eso es lo difícil, ¿no? Y esta edad de 0 a 5 años es vital para formar el carácter de nuestros hijos. Sea hombre o mujer, es importante. El ejemplo a seguir, claro, todos queremos que él sea un ejemplo a seguir, pero ¿quién va a ser el ejemplo que él va a seguir? ¿Verdad? O sea, y esa es nuestra responsabilidad, ser ejemplo para ellos, para que ellos tengan a alguien a quien seguir. Porque si no somos nosotros, va a ser otro, pero de que va a seguir a alguien, va a seguir a alguien. Entonces, para los formadores, ¿quiénes son los formadores? Somos nosotros los padres, ¿no? Es importante ser padres bíblicos, ¿no? Ser padres bíblicos. También es importante que debo de construir, no destruir. ¿Sí? Debo de construir, no destruir. Y algo que es bien importante también es que debo capacitarme constantemente. ¿Alguien tiene su micrófono abierto? Por favor, si pueden, o alguien que lo pueda silenciar. Gracias. Entonces es bien importante entender eso, ¿no? De que debemos capacitarnos constantemente también. Este primer punto es para los formadores, para los papás. Vamos a compartir una escritura que dice: y ustedes los padres no hagan de sus hijos unos resentidos. Edúquenlos, más bien instruyanlos y corríjanlos como lo haría el Señor. Efesios 6:4. Esta es la versión, la palabra hispanoamericana. Esto es bien importante. Aquí vamos a ver algo. Una pregunta que yo me haría, una pregunta que también te quiero hacer es: ¿qué me hizo a mí sentir resentimiento cuando era niño? ¿Qué me hizo a mí sentir, qué te hizo a ti sentir resentimiento cuando eras niño? Recuerda, trasládate a tu niñez y recuerda qué te hizo sentir resentimiento. Algo que a mí me hizo sentir resentimiento era cuando mi mamá o mi papá me corregían, porque me corrigían de una manera muy brusca. Sí, ellos me pegaban con lo que tuvieran a la mano. Y eso a mí me llenaba de resentimiento. Era algo que me hacía sentir muchas ganas de irme de la casa, muchas ganas de desquitarme. Inclusive una vez mi mamá me empezó a correr con un cincho y era tanto mi enojo que yo me regresé y se lo quité. Y yo la empecé a correr a ella. Y hay cosas que podemos recordar que nos pueden llenar de mucho resentimiento, ¿no? Y es algo bíblico que aquí Pablo dice: ustedes no hagan de sus hijos unos resentidos. Algo que yo puedo recordar de mi niñez y que creo que sí marcó resentimiento era que, bueno, en mi casa quien nos daba palo era mi mamá. Mi papá realmente nunca estuvo de acuerdo en pegar, ¿verdad? Pero mi mamá nos daba con lo que tuviera también. Y recuerdo muy claramente que una vez yo pues definitivamente le contesté mal y me dio duro en la boca. Y recuerdo que eso para mí fue como bien difícil de superar y de olvidar hasta hoy en día, ¿verdad? Pero son cosas que en el momento sí pueden causar resentimiento muy fuerte.
Entonces, nos puede causar resentimiento el trato que nos dieron. Ahora, antes de seguir, lo que quiero aclarar es que aquí no quiero exponer a nuestros papás como los malos, sino que simplemente lo que queremos es recordar qué pudo ser que nos pudo haber hecho daño y qué tal vez puede ser, más adelante vamos a ver cómo esto puede afectar ahora nuestras vidas como padres, ¿no? Pero sabemos que nuestros padres hicieron muchas cosas buenas también con nosotros. Bueno, ¿qué te hizo sentir resentimiento? El trato, la traición. Yo no sé si viviste tal vez un divorcio con tus papás, o tal vez viste que tu mamá o tu papá se traicionaron. La hipocresía, ¿no? La hipocresía de tener a alguien adulto que tú amas fumando y diciéndote tú no fumes, o tomándote y tomando una cerveza y diciéndote tú no te vas a emborrachar nunca, ¿verdad? O no seas mentiroso, o que te corregían por mentiroso y tú veías que ellos mentían mucho. La indiferencia, ¿no? La indiferencia que tal vez llevaste unas notas, ¿verdad? O tal vez llevaste, no sé, algo que querías un programa que vieran contigo y tal vez hubo indiferencia, como que no me interesa hacerlo, no me interesa estar ahí. Bueno, eso tal vez nos llenó de resentimiento, ¿no? Pero algo que debemos de pensar es, si tu hijo ya tiene 3, 4 años, ¿no? Qué interesante sería preguntarle, hijo, ¿en qué momento te has sentido enojado conmigo? ¿En qué momento has sentido que no te quiero o que has sentido que ya no me quieres, ¿no? Vamos a hablar más adelante para hijos más chiquitos. También es importante, ¿qué te hubiera gustado ver en tus padres? Te hubiera gustado ver empatía, ¿no? Como, bueno, te gusta ese programa, yo lo voy a ver contigo, si a ti te gusta, yo me voy a esforzar. Amor, ¿no? Que te estuviera abrazando, besando. Integridad, o sea, que fueran íntegros, que no hubiera mentira, que no hubiera hipocresía, que no hubiera engaño, ¿verdad? Interés en tu vida, ¿verdad? Interés, que se preocuparan por nosotros, que quisieran estar a nuestro lado, ¿no? Eso es algo que tal vez quisimos ver en ellos. Ahora, también es importante que debo de construir y no destruir, ¿verdad? Y vamos a seguir ahí en la misma escritura. Algo importante aquí es que debemos de pensar cuáles son tus debilidades. Piensa, ¿cuáles son mis debilidades? O sea, te rindes rápido, te cuesta dar, eres como egoísta, como que no te gusta dar a los demás, piensas muy fácil solo en ti, te olvidas de las demás personas, tus sueños, tus metas, lo que tú quieres lograr, eso es lo que vale, lo demás no vale. O sea, ¿qué tanto piensas en las otras personas? Tu autoestima, tal vez te crees menos que los demás, o tal vez te crees más que los demás. De todos modos, creerse más o menos es un problema de autoestima, porque la autoestima debe ser un balance, ¿no? Como dice Romanos, nadie piense más de sí mismo de lo que debe de lo que realmente es, ¿no? Entonces es importante pensar cuáles son mis debilidades, qué debilidades tengo a raíz de la crianza, a raíz de lo que yo viví con mis padres. Mi meta es ser como Jesús, ¿verdad? Eso es bien importante. Nuestra meta actual es ser como Jesús, ¿no? Entonces, Jesús era valiente, era generoso, Él pensaba en los demás, por eso dio la vida por los demás, y era humilde. Debo de construir, no destruir. Piensa qué tanto la crianza que nos dieron a nosotros destruyeron áreas de nuestro carácter que no se parecían a Jesús, y gracias a Dios llegamos a la iglesia y se empezaron a construir todas esas áreas de nuevo, pero alguien las destruyó y no construyó. Piensa, ¿qué áreas de tu carácter tus papás no de mala onda, no con intención, pero de alguna forma fueron destruidas y que ahora debemos de reconstruir? Definitivamente en esta parte tenemos que prestar mucha atención cuando no estamos siendo personas que queremos construir, ¿verdad? Que al contrario, estamos buscando destruir y ver la raíz por la cual tendemos a ser así.
Definitivamente la conducta de hoy como adultos que somos tiene mucho que ver con la niñez que tuvimos. Y si hoy nos cuesta esa área de construir es porque cuando fuimos pequeños, pues definitivamente esa parte fue bien difícil de poder llevar en nuestra vida, ¿verdad? De cómo nuestra convivencia con nuestra familia no nos ayudó a ser esas personas de construir hoy en día. Una manera de destruir áreas en el carácter de nuestros hijos pequeños es cuando tratas de destruir o de hacer ver o de resaltar más las debilidades de tu pareja y no las cualidades, ¿verdad? O cuando quieres resaltar lo que hace mal uno o el otro. Esa es una forma también de destruir en nuestros hijos, porque ellos van a crecer con la idea de que las mujeres no hacen nada bien o los hombres no hacen nada bien. Y eso destruye el carácter. Otra forma de destruir a nuestros hijos es hablarles de una manera no adecuada y hacerlos sentir mal. Por ejemplo, si ellos hicieron algo que no estuvo bien, decirles, pues no te da vergüenza lo que hiciste, pues en ese sentido los vamos a hacer sentir a ellos como personitas malas. O bien decirles, los niños no deben de llorar, decirles así a nuestros hijos varones. Y eso definitivamente no les deja expresar sus emociones o sus sentimientos. O decirle, yo te lo he expresado ya muchas veces, o te lo he dicho muchas veces, y regañarlos, pues los podemos hacer sentir inútiles. Entonces, en lugar de construir en ellos, estamos destruyendo. Sí, y también usar palabras inadecuadas, ¿no? Para dirigirnos a ellos, ¿verdad? ¿Cuántas palabras inadecuadas no usaron para dirigirse a nosotros? ¿Verdad? O pueden ser que no sean palabras vulgares, pero el decirle, eres un tonto, no haces bien las cosas, deberías de ser como aquel o como aquella, mira a tu hermano, mira a tu primo, o sea, eso destruye el carácter de nuestros hijos. Ahora, ¿por qué nuestros papás cometieron tantos errores? ¿Por qué? Porque tal vez no tenían el sentido de capacitarse. Entonces, yo me debo de capacitar constantemente. Debo capacitarme constantemente. Lo que pasó con nuestros padres era, tal vez muchas cosas ellos lo hicieron por ignorancia. O sea, no sabían todo el daño que estaban haciendo, ¿no? También lo hicieron por su construcción, los construyeron así, ¿sí? Los construyeron a golpes, los construyeron a gritos, los construyeron con indiferencia, ¿sí? Los construyeron así. O a veces muchos de nuestros padres no crecieron con sus padres, crecieron con otras personas. También su corazón amargado, lleno de dolor, lleno de rencor, de venganza. O su pensamiento, ¿no? Así como a mí me agarraron, así tengo que agarrar a mis hijos. Y todo eso hizo que tal vez ellos cometieran muchos errores. Pero hoy, hermano, si tú no te capacitas, vas a terminar cometiendo los mismos errores. De verdad, esta clase no va a cambiar nada en tus hijos. Bueno, y esta clase, pues al final todas las clases y libros para hijos son para los padres, ¿verdad? Entonces, esto no va a cambiar nada si tú no tomas decisiones radicales, constantes y a largo plazo. Sí, definitivamente para podernos capacitar tenemos primero que ser humildes y reconocer que necesitamos capacitarnos. No creer que somos los papás que lo saben todo, que lo pueden todo, o que nadie nos puede venir a decir cómo ser papás porque creemos que lo estamos haciendo bien. Entender que los primeros en capacitarnos tenemos que ser nosotros. Y de verdad, a veces uno capacitándose comete errores o bien horrores, ¿verdad? Yo recuerdo que a pesar que en la iglesia nos sabían, muchas veces yo escuché y fui aconsejada en cómo debía yo corregir a mis hijos cuando les daba un golpe físico o que tenía que usar una paleta para poderlos corregir. Yo recuerdo que una vez Diana hizo un capricho y yo, en mi reacción de enojo, le jalé la oreja súper duro, ¿verdad? Y Edwin vio eso y me corrigió en el momento y yo me sentí muy mal, ¿verdad? Porque yo actué mal, a pesar de que había sido capacitada muchas veces en esa área de cómo corregir a mis hijos físicamente.
pero tenemos que entender que necesitamos esa capacitación constante y ponerlo en práctica, no solamente escucharlo. Ay, sí, qué bonito, me dieron una clase bien bonita, pero en la casa hago todo lo contrario. O sea, que es de capacitarme constantemente y aplicarlo. Sí. Cuando Jenny se refiere en el momento, no fue que delante de ella lo hice, sino que pasó el evento y ya hablamos aparte, ¿no? Que es lo correcto, hacerlo en privado, y pues ya yo la pude ayudar, pero igual yo a veces, en mi afán de que ellos sean independientes, a veces puedo ser indiferente como hombre a sus necesidades, ¿no? Y eso también necesito capacitarme para no destruir en ellos el vínculo de padre con ellos, ¿no? Necesito saber cómo hablarles, necesito saber cómo construir su carácter, necesito saber qué es importante que yo pueda hacer. Al final de la clase va a haber una serie de herramientas que te vamos a dar para que puedas lograr esto. Entonces lo que queremos con este punto es que para ti como formadora lo que debes hacer, esta escritura nos va a decir claramente lo que es, dice Deuteronomio 7, 25, 26. Pero tú deberás quemar en el fuego las esculturas de sus dioses. No codicies la plata y el oro que las recubre, ni caigas en la trampa de quedarte con ellas, pues eso es lo que aborrece el Señor tu Dios. No metas en tu casa nada que sea abominable. Todo eso debe ser destruido, recházalo y detéstalo por completo, para que no seas destruido tú también. Hermano, nosotros a nuestra casa no podemos meter adulterio, no podemos meter divorcio, no podemos meter violencia, no podemos meter mentiras. Nosotros como padres debemos tomar la decisión de ser padres bíblicos, que modelan lo que la Biblia dice, que somos íntegros, que tratamos de ser santos para Dios, que buscamos hacer su voluntad, y todo aquello que es pecado lo destruimos, lo rechazamos, lo detestamos, porque Dios lo detesta y lo rechaza y lo destruye también. Dice por completo, o sea, no dejar nada. Dice por completo. O sea, cada parte del pecado. No puedo meter nada de eso que sea abominable para Dios. Y muchas cosas que como niños aprendimos, como jóvenes aprendimos, no podemos traerlo a la casa porque es algo que no es según la voluntad de Dios. Aunque nuestros padres lo hicieron, aunque vimos que nuestros padres lo hacían constantemente con nosotros, no podemos traer todo eso a la casa. Hermano, aunque tu padre te haya corregido de una patada, tú no puedes corregir de una patada a tu hijo o a tu hija. Aunque tu madre te haya corregido con un palo de escoba, tú no puedes corregir hacia tu hijo. No lo puedes hacer, no puedes traer todo eso que está lleno, que la ira es abominable para Dios, es un pecado para Dios. Y no podemos corregir a nuestros hijos basados en el pecado y no en la voluntad de Dios. A veces nos asustamos de gran manera cuando vemos que nuestro hijo le grita a su hermanita porque le está quitando los crayones para pintar. Y lo regañamos, le decimos, no le grites a tu hermana, pero cuando entre nosotros nos estamos gritando, cuando ya sea que yo le estoy gritando a mi esposo o él me está gritando a mí, porque ya vamos tarde y no nos apuramos, nos estamos gritando o por cualquier otra razón, y luego queremos que los niños no se griten entre ellos. O sea, son cosas que no deben de ser, porque estamos metiendo cosas abominables a nuestro hogar, que luego queremos que nuestros hijos no lo practiquen, pero nosotros mismos les estamos enseñando a hacerlo. Les estamos dando ese mal ejemplo. Y como dice la Biblia, tenemos que rechazar y detestar todo eso que no ayuda, que no construye en el carácter de nuestros hijos, que luego nos sorprendemos de que están haciendo algo cuando que en realidad lo están imitando, que nosotros somos sus maestros en casa, somos quienes les enseñamos y de nosotros son los que imitan cada cosa que nosotros hacemos, ellos lo toman. Sí, nosotros como niños, yo recuerdo que con mi hermana Celia nos peleábamos un montón y nos dábamos manadas y patadas y de todo, ¿no? Pero yo recuerdo cuando vi a José y a Diana hacer eso, que se dieron un golpe, yo decidí corregirlos rápidamente. Bueno, y como hay madres solteras también, tú puedes decir, qué bueno que en mi casa mi hijo es el único. Pues a veces eso es peor, porque el hijo que es el que es el único le pega a los adultos, ni respeta a los adultos.
Y eso es peor. O sea, no se puede aceptar de que un niño por medio de golpes quiera conseguir lo que quiere, ¿no? Hay que corregir, es algo bueno, ahorita más adelante vamos a hablar de todo eso a más profundidad. Nunca es muy temprano, el pecado está al acecho, ellos son barro en mis manos, ¿no? Dice, corrige a tu hijo y vivirás tranquilo, te colmará de satisfacciones. Eso, mira, ese proverbio a mí me gusta mucho, yo lo relaciono así. Prefiero corregir a mi hijo de pequeño, aunque sea cansado, ¿no? Nosotros con nuestros hijos de 3 y 2 años lo vivimos sin trabajar para la iglesia, ¿verdad? Fueron 5 años que vivimos así. Jenny vivió 8 sin trabajar para la iglesia y fue en esa edad, ¿no? Entonces vivimos de la misma manera que ustedes vivieron, un trabajo secular y todo con hijos pequeños. Y es difícil, claro, pero sí se puede. Si uno tiene en el corazón trabajar por tus hijos, se puede. Entonces, corrige a tu hijo y vivirás tranquilo. De verdad, es mejor, aunque llegues cansado, leer un proverbio, orar con ellos, que de adultos tenerlos que ir a buscar porque se están drogando, tener que llevar a tu hija a un hospital porque está embarazada, tenerlo que ir a buscar porque no sabes dónde andan. Es mejor cansarse ahora y construir en ellos, que ya de adultos nos va a ir más cansado todavía. Entonces, edad para formar el carácter es esta, de 0 a 5 años, ¿no? Corregir, o sea, es bien importante corregir. No te quedes solo viendo, hay que corregir. El pau pau es solo el 1% de la disciplina, el otro 99% es hablar con ellos, ponerles castigos, pero el pau pau solo se usa un 1%. No es al revés, ¿no? Que el 99% pau pau y el 1% hablar, no. El pau pau debe ser el 1% en la disciplina, encauzar su carácter, encauzar su temperamento para la gloria de Dios, guiar en sus decisiones, destruir todo aquello que Satanás quiere construir en él y destruirlo con la palabra de Dios, con la integridad, con un buen ejemplo. Ayudar a que nuestros hijos sepan qué camino deben de tomar. Y es el angosto, no el ancho, es el angosto. En realidad, a veces, tristemente, yo he escuchado muchos padres decir que, está muy chiquito para corregirlo, no me va a entender. Y eso es un grave error. Los niños desde chiquititos te entienden y son bien inteligentes. O sea, no nos engañemos nosotros pensando que no nos van a entender, que no van a hacernos caso, porque no es así. O sea, desde chiquititos nosotros tenemos de trabajar y en realidad, hermanos, tenemos muy poco tiempo. O sea, son pocos los años que tenemos para formar su carácter. Porque de una vez lo tienen formado, 7, 8 años, ya no puedes trabajarlo. Y nos podemos llegar a arrepentir de no haber hecho el trabajo que debimos haber hecho en su momento oportuno. Así que nunca pensemos que es muy temprano para educarlos. De hecho, yo estaba leyendo algo que un psicólogo compartía, que una mujer soltera se acercó a preguntarle, ¿cómo puedo en el futuro educar a mis hijos? Y él le dijo, desde ya, aunque no tengas hijos, aprende, estudia, prepárate, para que el día que lleguen tus hijos ya sepas cómo enseñarles, ¿verdad? Sí, y de verdad, yo te quiero animar, mira, nunca es muy temprano para educar a tu hijo, de verdad, nunca es muy, si él ya o ella ya camina, que te ayude a hacer la cama, que te ayude a hacer su cama cuando se levanta, que te ayude a doblar su ropa, no importa, o sea, no importa si deja su cama toda mal hecha, pero que la haga, es importante eso, pero de verdad, si quieres a las hermanas de la iglesia o a las niñas de la iglesia, porque un día tal vez tu hijo se case con una de ellas, educa bien a tus hijos. Porque si no, si es varón, él va a andar buscando no una esposa, sino que una muchacha que le haga todo. Y si no educas a tu hija, ella va a andar buscando a alguien que ella pueda manejar, que ella pueda decirle qué hacer, que pueda mandar. Por eso debemos vivir a nuestros hijos. Nunca es muy temprano. Enséñales. Yo recuerdo José y Diana irse al colegio y dejar su cama ahí media hecha, pero la hacían. Y hasta hoy día es una costumbre, ¿no? Hasta hoy día ellos arreglan su cuarto y la verdad, de adulto,
se descansa mucho más. Así que nunca es muy temprano para enseñar. El pecado está al acecho, el egoísmo. Por ejemplo, si tú ves, por ejemplo, Gris y René, ¿no? Si Gris ve que René viene y ella le dice, regálame tu helado, y René, no, si es mío. Ay, qué egoísta, que no sé qué. Pero a veces si nuestros hijos lo hacen, nos da risa. Y hermano, el egoísmo en cualquier edad es pecado. O sea, el egoísmo no va a ser pecado, porque el egoísmo no viene de Dios. Entonces, la falta de dominio. O sea, un niño berrinchudo. ¿Te imaginas un adulto berrinchudo? O sea, la falta de dominio es un pecado. Aunque tu hijo tenga 6 meses, pero si quiere conseguir todo llorando, le tienes que enseñar a tener dominio. Le tienes que enseñar que a veces se pierde y a veces se gana. No cada vez que pierda va a terminar llorando y queriendo pegarle a todos. No cada vez que se le hace una piñata al hermanito, se le va a tener que hacer piñata a él también. No, hay que enseñarles a tener dominio. La rebeldía, ¿no? Nosotros vemos la rebeldía en un adulto, ay, nada que ver, que qué pecador. La vemos en nuestros hijos pequeños y la aceptamos. Y hermano, el pecado es pecado y el pecado está al acecho del corazón de tu hijo. El pecado se aloja desde edad temprana para que de adultos les quite la vida, les robe la vida, les robe la esperanza y la fe. Engaño. No fue mi hermanito. No, yo no lo agarré. Y dejamos pasar las mentiras y el engaño. ¿Qué va a pasar cuando de adulto tu hijo o tu hija engaña a su pareja? Engaña en un examen. Ingratitud. Servime fresco, dame agua, quiero mi pacha. Y no dicen ni gracias, ni por favor. Es algo que debemos de enseñar. La ingratitud es pecado. El orgullo, ¿no? El orgullo cuando se le dice, pídele perdón a tu hermanito, pídele perdón a tu amiguito, y no quieren. O no quieren perdonar. No, ya no le voy a hablar. Y ahí están los niños que no se hablan. Ahí están los niños que están enojados el uno con otro. Porque el orgullo, hermano, sea la edad que sea, es un pecado. El pecado está al acecho del corazón. Recuerda, si nosotros no hubiéramos llegado a la iglesia, ¿cómo fuéramos? Porque el pecado nos agarró desde niños. No podemos dejar que a nuestros hijos le pase lo mismo. Y esta edad, hermanos, es tan bonita, de 0 a 5 años es una edad tan bonita en nuestros hijos que cuando recuerdo me da un poquito de nostalgia que ya tan rápido se ha pasado el tiempo, pero es una edad tan bonita, pero también tenemos que ser bien conscientes que nuestros hijos a veces los vemos como unos angelitos, pero bien son seres humanos que Satanás anda ahí queriendo ver cómo estar al acecho. Entonces tenemos que tener mucho ojo, mucho cuidado de estas cosas que a veces no las vemos como deben de ser, sino que las minimizamos. Sentimos como, no, eso es chiquitito, o sea, no le quiere hablar a otro niño, no es nada malo, no quiere pedir perdón, y lo vemos como una risa, o lo vemos como divertido, o lo vemos muy superficial, Con la agresión. ¿verdad? O que le pegó a otro niño, bueno, se tenía que defender. Entonces no lo vemos con la seriedad de pecado, que están ellos empezando a adaptar o adoptar esas cosas en su carácter y que en el futuro les puede hacer mucho daño y pueden llegar a sufrir. Y nosotros como padres no queremos que nuestros hijos sufran, pero puede ser consecuencia de no haberlo tratado en su momento. Ellos son barro en mis manos, ¿verdad? Estoy para formarlos, no para deformarlos. De verdad, hermano, de verdad no podemos ser papás que Dios nos dio unos corazones puros y nosotros los echamos a perder. O sea, Dios está confiando en nosotros como alfareros y nos está dando ese barro para que nosotros formemos ¿a quién? A Jesús en ellos. O sea, Dios no me dio para que yo forme a Edwin en José o para que se forme Jenny en Diana. Vamos a formar a Jesús en ellos. A Jesús, porque si yo falto o si Jenny falta, Jesús nunca va a faltar. Jesús es eterno y ellos deben de imitar a alguien eterno, no a alguien que es pasajero como nosotros. Debemos de luchar por formar, por cultivar las cualidades de Jesús en ellos. Jesús ni de niño ni de adulto fue egoísta, ni abusivo, ni berrinchudo.
¿verdad? Ni orgulloso, ni ingrato, respetó a sus papás. Tenemos esa escritura, ¿no? Que a los 12 años él obedeció completamente a sus papás. O sea, él fue alguien con buenos hábitos y debemos de crear esos hábitos, debemos de poner esos hábitos, de desarrollar esas cualidades que nuestros hijos tienen. Y no, como decía Jenny, minimizar. Por ejemplo, si Diana le pega a una niña, Diana de 4 años, mi hija, le pega a una niña, yo digo, ay, no, es que estaba enojada, pero que se lo hagan a ella. Yo digo, no, es que ¿cómo es eso que le pegaron? Eso no tiene que pasar. Cuando se lo hacen a tu hijo, tú lo ves grave. Pero cuando tu hijo se lo hace a alguien más, no lo ves grave. Y eso es un engaño de Satanás. Son graves las dos cosas. Son graves. Yo amo a mis hijos y los amo con todo mi corazón. Pero de verdad, hermano, yo sé que mis hijos son humanos y que van a pecar y van a fallar. No es que yo viva desconfiando de ellos, pero sé que son humanos. Y si una persona me viene a decir que uno de ellos hizo algo malo, pongo atención, porque sé que son humanos. No me puedo cegar por el amor que les tengo. Debo de ser objetivo para poderlos ayudar. Así como un alfarero es capaz de hacer objetos muy bonitos, también nosotros tenemos en nuestras manos ese barro que Dios nos ha encargado de formar buenas personas. Y no es una tarea fácil, de verdad es bien difícil cuando no estamos agarrados de la mano de Dios y cuando no tenemos esa disposición de hacerlo de una mejor forma. Y esa transformación no se va a dar por casualidad. Tenemos que llenarnos de Dios y buscar la ayuda cuando no sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? Pero seamos prudentes cuando estamos formando a nuestros hijos. ¿Sabes? Dice que un alfarero, después de haber refinado el barro, puede usarlo 6 meses después para poderlo moldear bien. Si él quiere usarlo después de esos 6 meses, ese barro ya va a estar muy duro y muy difícil de moldear. Así es con nuestros hijos también. Tenemos un tiempo para moldearlos. Si dejamos pasar ese tiempo, vamos a quererlo hacer y ya va a ser muy difícil. O sea, sí lo vas a poder hacer tal vez con mucho sacrificio, se te va a hacer difícil o quizás ya no lo vas a poder hacer porque ya te salieron de tus manos y ya el mundo se los ha ganado. Entonces ahorita, mientras que ese barro está refinado y suave, formemos esos corazones en ellos. Expertos han dicho que a los 8 meses aún se puede, desde los 8 meses de edad, puedes empezar a moldear el corazón de tus hijos, porque ellos ponen atención, escuchan tu voz, la reconocen, y desde ese tiempo puedes empezar a moldear su corazón. Sí, y mira, no te preocupes que todo lo que estamos hablando te puede abrumar, pero al final te vamos a dar herramientas que aún con tu trabajo secular se pueden hacer, ¿sí? Que no requieren mucho tiempo, pero requieren constancia. Mira lo que dice esta escritura: enseña al muchacho al comienzo de su camino y ni de viejo se apartará de él. Hay que enseñarle al comienzo, no ya al final, ¿no? Hay que enseñarle al comienzo. Enseñar, esa es nuestra misión, enseñar. Ya el resultado va a depender también del corazón que el hijo tenga y todo, ¿no? Pero nuestro trabajo es enseñar a nuestros hijos, formar en ellos el carácter de Jesús, tomarlos como ese alfarero, ¿no? En nuestras manos para ir formando su carácter. Y por último, las herramientas. La primera herramienta que te queremos compartir es la Biblia. Usa la Biblia, no importa qué edad tenga tu hijo o tu hija. Aunque esté dormidita o dormido o despierto, siéntate a la par y léele alguna escritura. Proverbios, un versículo de Proverbios, compártele una escritura. Estate ahí con él, con ella y léele la Biblia. Los tiempos en familia. Es importante los tiempos en familia. Y a toda edad, nosotros lo estamos viviendo ahora con nuestros hijos, ¿no? Los tiempos en familia es bien importante. Ahí se me olvidó poner, pero te lo aconsejo también. Es muy importante los tiempos de familia como los tiempos de pareja también. Pasar tiempos en pareja es muy importante y construye tu hogar de una manera increíble. Incentivar la generosidad en tu casa. Cuando nuestros hijos vean o cuando tú vayas a ayudar a alguien, llévatelos. Aunque estén chiquitos, llévatelos. ¿A dónde vamos, papi? A ayudar a alguien. ¿A dónde vamos, mami? A ayudar a alguien. A ayudar a un hermano, a ayudar a una hermana.
¿Qué es ese dinero que estás dando? Es para el Evangelio, para que el Evangelio llegue a toda Guatemala. ¿Qué es ese dinero que estás dando? Es mi promesa a Dios. Es lo que le doy a Dios. Leer libros. Eso es importante. Ahora, yo sé que tú tienes poco tiempo, pero te voy a decir qué hacía yo cuando tenía un trabajo donde tenía un horario cerrado, ¿no? Algo que yo hacía era que todos los días tenía que ir al baño. Y ese tiempo en el baño aprovechaba a leer. Y es un hábito que no se me quitó. Y hasta hoy día leo. Todos tenemos que ir al baño alguna vez en el día. Llévate tu libro y lee. 15 minutos, 10 minutos que leas de verdad va a ayudar mucho. No hay excusa para no poderlo hacer. Lee artículos también, artículos de educación, artículos que te ayuden a crecer. Pero lee también a tus hijos. Algo que nos ayudó mucho en esa etapa a nosotros es que nosotros invertimos en comprarles una Biblia grande de dibujos. Y ellas la leían. Yo tengo una foto ahí de José Pablo como de 5 años, paradito a la orilla de su cama, leyendo su Biblia, ¿no? Y es increíble, ¿verdad? Cómo Dios puede hacer. No escatimes invertir para ellos. No escatimes de verdad. Y también algo que ayudaba era leerles cuentos de hadas. Porque en los cuentos de hadas siempre vence el bien. Entonces ellos van relacionando, el bien es bueno. El bien vence. El bien vence al mal. Y si tú te das cuenta, la historia de Cristo es un cuento donde todos vivieron felices para siempre. Porque Cristo nos da la vida eterna. Entonces también leer esos cuentos y relacionarlo con la Biblia es bueno. Y pedir consejo a hermanos. Pide consejo a hermanos. Hay muchos hermanos que ya pasaron por donde tú estás pasando. Y te pueden ayudar, te pueden guiar y te pueden dar las herramientas que necesitas. Algo que te ayuda, hermano, para ti que tienes un tiempo apretado en tu trabajo es define un día de la semana para tener tu tiempo de familia. No importa qué edad tenga tu hijo, canta, lee la Biblia, ora y todo eso va a ir construyendo en tu familia una familia que honre a Dios. Nosotros en realidad hubo un tiempo en que no hacíamos los tiempos de familia, porque nos ocupábamos con otras citas, con otras cosas que la verdad no le estábamos dando la importancia a los tiempos en familia, pero gracias a Dios, bueno, eso lo hicimos mucho cuando estaban chiquitos, luego ya cuando fueron como preadolescentes lo dejamos de hacer por un tiempo y ahora lo retomamos. Y ha sido muy bueno, la verdad, esos tiempos, yo te animo que no te vaya a pasar eso, de que sí le des la importancia a esos tiempos en familia, porque los ayuda mucho a crecer espiritualmente, los une como familia y vas a ver que el día que ellos ya sean casados, pues tengan su familia, ellos van a querer hacerlo también con sus hijos. Lo que vieron hacer en su casa con sus padres, que les ayudó, lo van a replicar. Y lo último que yo puedo animar a las hermanas es que pidas consejo a otras hermanas, porque de verdad uno comete muchos errores cuando está educando a sus hijos pequeños, pero pide consejo a una amiga de confianza que te pueda decir qué estás haciendo bien o qué estás haciendo mal al educar a tus hijos, y así vas a poder aprender o dejar de hacer cosas que no están bien, ¿verdad? Entonces son cosas que debemos de practicar, no dejar por un lado, sino que sí llevarlo a la práctica. Sí, algunos libros que hemos leído, ¿verdad? Como Crianza con propósito, Crianza llena de gracia, Límites para nuestros hijos. Si no estoy mal, Límites para nuestros hijos viene por edades, ¿verdad? Y puedes conseguirlo, ¿verdad? Son libros que te pueden ayudar. Yo nunca se me olvida un libro que leí muy increíble que se llama Señor, que mis hijos te amen. O sea, ese libro de verdad que cambió mucho mi vida, me inspiró mucho a querer ser un buen papá, porque recuerda que el llamado no es a tener buenos hijos, sino que a ser buenos padres. Ese es el llamado que tenemos. Y para terminar, dice, esta es la decisión que vamos a tomar. ¿Sí? Esta es la decisión como padres que vamos a tomar. Quiero conducirme en mi propia casa con integridad de corazón. No me pondré como meta nada en que haya perversidad. Esta es la decisión que vamos a tomar cada uno de nosotros. Todo lo que sea perverso, todo lo que no sea íntegro, no lo voy a aceptar en mi casa. Voy a conducirme, voy a hacer el propósito, el compromiso de conducirme con integridad en mi casa. Porque eso es lo que Dios desea. Amén.
Amén. Gracias. Gracias, hermanos. Gracias, Edwin y Jenny, por la clase. Creo que Muchas gracias. va a ayudar mucho. Algunos ya pasamos, como decía Edwin, ¿verdad? Ya pasamos por esa etapa, ya nuestros hijos están en otro nivel, pero independientemente, pues al oírlo que ellos nos decían, nos hace recordar, nos reta también a hacer cosas que hemos dejado de hacer, ¿verdad? Entonces, nunca es tarde para poder corregir. Gracias, de veras, por la increíble clase que nos dieron. Ahorita vamos a tomar unos pocos minutos ahí para algunas dudas o algunas preguntas que puedan tener. Tenemos ya una que me mandaron, dice, ¿de qué manera corregir cuando el niño pequeño le pega al mayor? O sea, cuando son dos hermanitos y el pequeñito, pues por ser pequeño se aprovecha y le pega al mayor. ¿Qué consejo podrían darnos ahí, Edu? Bien. Bueno, algo que se puede notar tal vez ahí es que esa autoridad se le han dado los papás al pequeño. Entonces el pequeño siente que él tiene la autoridad para corregir a su hermano mayor. ¿Por qué? Porque tal vez los papás lo que han hecho es que le han quitado juguetes al mayor para dárselo al pequeño. Han corregido al mayor delante de él, echándole la culpa de cosas que tal vez el pequeño tuvo la culpa. Entonces, tal vez se ha cometido ese error de darle la autoridad al pequeño. Yo lo que creo es que hay que tratarlos igual. Y como Salomón, ¿no? Si pelean, a los dos hay que castigarlos. No hay que buscar quién tuvo la culpa o no. Al final, los dos están cometiendo una falta, ¿verdad? Pero yo recuerdo una vez que José y Diana se golpearon en la cara. José le pegó a Diana y yo los corregí, los llevé a su cuarto y les di pau pau con una paleta. Y después con Jenny dimos seguimiento y gracias nunca lo volvieron a hacer. Entonces yo creo que de alguna forma la familia le ha dado autoridad a ese niño para que sea así y deben de trabajarlo, orar con él, enseñarle de que eso no está bien, que debe de respetar a sus mayores, ¿verdad? Y que él no es el centro del universo, ¿no? Sino que ahí todos somos iguales, todos nos amamos igual y todos debemos de respetarnos igual. Y yo creo que también enseñarle al chiquito que si ha golpeado a su hermano mayor, pues que pida perdón. Y aprenda a pedir perdón y no volverlo a hacer. Y sí castigarlo, no dejarlo así como que no lo haga. ¿O por qué le pegaste y no hubo castigo? Es una broma para él. Hay que castigarlo, ¿verdad? Un castigo que se hacía era que si tenía 3 años, 3 minutos sentados en una silla. Y no se podía mover de ahí, ¿verdad? Y eso creo que, o se le quitaba el juguete favorito, ¿verdad? Esos son castigos que funcionan para no dar pau pau. Gracias. Otra pregunta que nos hacían en el chat es si es conveniente darle dispositivos electrónicos a esta edad tan pequeños, o qué aconsejan. Ustedes saben con la tecnología de ahorita con todo, ¿verdad? Pero Sí, ¿qué aconsejan en ese sentido? nosotros no vivimos eso, pero yo soy de la idea de que a un hijo no hay que entretenerlo, hay que entrenarlo. Si yo quiero entrenar a mi hijo, debo de construir algo en él. Y los dispositivos son buenos, yo creo que deben, esa generación es diferente, ¿no? A mi hijo le dimos celular a los 14 años, yo creo que esta generación no se va a poder así. Ahora van a recibir el celular antes, pero sí creo que debe de haber una supervisión, debe de haber también como te decía, que no sea eso como, ay, que se cae, entonces se lo doy, ¿no? Para que se cae puede haber otra, puedes ir a jugar pelota un rato con él, puedes ponerlo a pintar, puedes ponerlo a hacer otra cosa que no sea darle el dispositivo, ¿verdad? Definitivamente no se puede evitar, pero creo que sí hay que tener ciertos límites, ¿no? Para que ellos no se metan, ¿verdad? Allí y se vuelvan ya antisociales, ¿verdad? Sí, es impresionante ver que chiquititos ya andan ahí con la tablet o con el celular. Y hay estudios, aprovechando que bueno que tocaron ese punto, hay estudios que determinan que un niño cuando está con un celular por mucho tiempo o ya justo a la hora que ya lo vas a mandar a dormir, si él ha estado con el celular mucho tiempo, les afecta para dormir. Ya no segregan bien una hormona que es la melatonina para que ellos duerman bien.
Entonces tú te preguntas, ¿por qué será que no se duerme? ¿Por qué será que ya son las 11, 12 de la noche y no logra dormir? Es porque quizás tuvo en sus manos un dispositivo que le envió esa luz hacia sus ojos, que le está inhibiendo esa producción de esa hormona que lo hace dormir. Entonces, son cosas que hay consecuencias cuando un niño está con un dispositivo mucho tiempo o a tan temprana edad como el grupo de niños que tenemos acá, ¿verdad? Y también que no, que también los papás pues lo hacemos mucho también, ¿verdad? Entonces creo que eso también es importante ver, qué tanto nosotros estamos metidos ahí también, ¿verdad? Que creo que es algo que afecta. Y si nosotros aguantamos a no usar lentes a cierta edad, nuestros hijos si empiezan a los 2 años, a los 3 años, a usar dispositivos, ya de unos 10 años, 11 años, ya van a necesitar usar lentes a ver con cuánto de graduación, ¿verdad? Por todo lo que los dispositivos hacen en los ojos. Mi pregunta, ¿qué aconsejan a los papás que los dos tienen que salir a trabajar, ¿verdad? Y que los dos trabajan y dejan a los niños al cuidado de otras personas, pero ellos, digamos, a veces el tiempo es muy corrido, ¿verdad? Entonces, Ujú. ¿qué aconsejarían a los papás que los dos trabajan y que ven a sus niños solo temprano o en la noche? Ya, Oigan, y los sí ven. que dependiendo qué persona sea, es mejor, a veces es mejor que no sea en este sentido, que no sea la abuelita, por ejemplo. A veces es mejor que no sea la abuelita, ¿en qué sentido? En que tú puedes dejar reglas escritas para tu hijo. Mira, estas son las reglas que le tenemos en casa, por favor cúmplalas aquí también. Pero a veces cuando es la abuelita, ay no, que tan malos, ¿por qué le ponen horario? ¿Por qué le ponen esto? ¿Por qué le ponen lo otro? Y a veces cuesta más que la abuelita cumpla con ese horario, ¿no? Pero sí creo que es bueno comunicar a la persona que lo cuida qué trabajo estamos haciendo, cuál es nuestro objetivo en el carácter de nuestro hijo, qué le estamos enseñando. Todo eso es importante que la persona que lo cuida lo sepa para que nos pueda ser una ayuda para nosotros, ¿verdad? Y ya en la noche nosotros, pues preguntar, ¿no? Cómo se portó, qué tal le fue con las reglas, las cumplieron, o sea, como un seguimiento, ¿verdad? Pero sí es muy desafiante, muy retante, pero algo, hermano, que yo te quiero animar es que tú puedes faltar, pero Dios siempre está al lado de ellos. Amén. Y si tú te mantienes orando por ellos, te mantienes pidiendo a Dios por su corazón y todo, el tiempo que vas a usar, Dios lo va a utilizar de gran manera para cultivar su corazón, ¿verdad? Pero esas son cosas prácticas, humanas que puedes hacer, pero también de la mano puedes hacer lo espiritual, que es orar específicamente por estas áreas de tu hijo, ¿no? Por la persona que lo cuida y todo eso. Amén. Otra pregunta dice acá, si nos pueden repetir los libros que nos aconsejan para los chiquitos de 0 a 5 años o que ustedes pueden Ok. repetirlos. Hay uno que se llama Crianza con propósito. Hay otro que se llama Crianza llena de gracia. Y Señor, que mis hijos te amen. Ese no sé si todavía lo imprimen. Se llama Señor, que mis hijos te amen. Y el de límites para nuestros hijos, que yo creo que vienen por edades. Entonces ahí puedes buscar la edad de tu hijo. Gracias. También hay otra pregunta aquí en el chat y dice, ¿qué hacer cuando hacen berrinches? A esta edad se da mucho, especialmente a los 2 añitos. ¿Qué hacer, verdad? Pues definitivamente aquí aplicar lo que estábamos hablando en la clase, nunca sentir que son demasiado pequeños para corregirlos, ¿sí? No pensar como, ay, no me va a entender si le doy un pau pau o si le digo con palabras claras qué no debe de hacer. Tienes que hacerlo. Si es necesario el pau pau, tienes que dárselo. Y hablarle claro, que no le vas a comprar o no le vas a permitir jugar con su juguete favorito porque hizo un berrinche. O sea, sí tienes que poner esos límites, esas normas. A veces los castigos, los niños lo pasan por alto, ¿verdad? Como que tú lo castigaste y al otro día estás haciendo lo mismo. Pero no te canses, no te canses. A veces sí nos podemos llegar a agotar de estarles repitiendo y repitiendo. Y decimos como este niño o esta niña no cambia, pero tienes que hacerlo, es tu trabajo,
¿verdad? De corregir y no permitir. Por ejemplo, hay niños que hasta se tiran al suelo para conseguir lo que quieren. No lo debes de permitir. A veces lo vemos como, ay, es un niño y es normal que lo haga. No es normal. O sea, tú tienes que corregir en su momento y no dejarlo pasar. Por ejemplo, obviamente si estás delante de mucha gente, no corregirlo delante de esas personas, pero cuando estés en casa, le vas a decir, te voy a dar pau pau por lo que hiciste allá en la tienda o en la casa de nuestro amigo, ¿verdad? Y que él sepa por qué le estás dando un pau pau. Y así él va a ir entendiendo. Pero sí, no dejarlo pasar. Y lo que sucede, bueno, yo siempre creo que el problema es de los adultos. Lo que sucede es que los adultos en su casa sí los dejan hacer berrinche. Y en la calle los corrigen más por vergüenza que por realmente querer ayudar a sus hijos. Por ejemplo, en tu casa tú dejas que tu hijo brinque en la cama y en los sillones, pero cuando lo hace en casa de tu amigo, no te gusta que lo haga. Pero realmente no lo estás corrigiendo para su bien, lo estás corrigiendo porque te da vergüenza que vean que hace eso tu hijo. Entonces yo creo que hay que corregir los berrinches donde sea, en casa, afuera, o sea, corregir donde sea, porque hemos sido permisivos, ¿verdad? Hay un dicho que dice que al hombre bueno alguien lo crió, pero al hombre malo también, ¿verdad? Entonces creo que es importante que ellos no nos vean como doble cara, ¿no? ¿Por qué en mi casa me dejan que me tire al suelo y todo y aquí no? No, hay que ser igual siempre y corregirlo siempre. Entonces, el berrinche nunca es algo normal. Siempre hay que verlo como algo que hay que corregir. Como decía Jenny, no te canses, ora junto con él, ¿verdad? Ya tiene 2 años, 1 año que te escucho orar. Por favor, ayuda a mi hijo a tener un corazón diferente, ¿verdad? Dios, te pido para que tú le permitas que él tenga... que él sea un niño, ¿sí? Que no exija, o sea, que no sea como exigente con lo que quiere, ¿verdad? Que tú le enseñes a ser agradecido con lo que tiene, que tú le enseñes a pedir bien las cosas, ¿verdad? Creo que todo eso es importante, que trabajar con ellos es cansado, sí, ¿verdad? Pero se puede lograr, y todos en algún momento, nuestros hijos, todos en algún momento prueban a hacer berrinche. Cuando ya lo hacen es porque ya se permitió 1 o 2 veces. Pero si se agarra desde la primera, ya no lo vuelven a hacer. Entonces creo que ahora hay que trabajar un poco más fuerte en eso. Yo recuerdo que también en la iglesia se ha acostumbrado, se ha enseñado que si estás en casa de unos discípulos y tu hijo se portó mal o en casa de una familia, pues lo llevas al baño y ahí lo corriges, ¿sí? Para que él ya sepa, bueno, vamos al baño, ya sabe que le toca corrección porque se portó mal, pero lo estás haciendo en privado con él y él lo va a recibir de la mejor manera. Y bueno, aquí cabría la palabra de malcriado, lo que hemos predicado otras veces, ¿verdad? Malcriado, o sea, ¿quiénes son los responsables de criarlos? Nosotros. Entonces son malcriados, es porque los criamos mal. Entonces es la parte que debemos de mejorar. Amén. Sí. También nos llegó otro mensaje aquí al celular, dice, ¿qué puedo hacer cuando castigo a una de las nenas? O sea, tiene 2 nenas, este matrimonio tiene 2 nenas, y la otra quiere hacer lo mismo. Por ejemplo, que castigue a una a no ver televisión y la otra quiere ver también. Sí, eso es difícil porque al final el castigo viene siendo para las 2, ¿no? Sobre todo dependiendo del tamaño de tu casa también. No hay que poner castigos irreales, ¿va? Como 1 mes sin ver televisión, ¿va? ¿Quién va a aguantar? Ni el papá que lo puso o la mamá que lo puso. Entonces es que mejor no uses ese castigo, ¿no? No uses ese castigo de no ver televisión. A darle un castigo más personal, como tú sabes el juguete que más le gusta. Bueno, hoy no vas a usar ese juguete, ¿verdad? Hoy no vas a estar con ese juguete. Hoy no vas a estar haciendo esta actividad porque estás castigado, estás castigada. Mamá, ¿por qué solo mi hermanita salió a jugar? Porque tú estás castigada. Tú no tienes hoy derecho a salir. Entonces solo es de cambiar la estrategia, ¿verdad? Para que no sea afectada la que no hizo nada, ¿verdad? Creo que puedes buscar otras soluciones para poderlo hacer. Porque al final, y peor si la tele está en la sala, y tú la enciendes para ver, y la nena ahí está, ¿verdad? Entonces es un castigo que tal vez al final ni se cumple,
¿verdad? Porque son chiquitos, ¿verdad? Entonces, creo que tal vez buscar otro castigo sería bueno. Algo que quería mencionar antes que se me olvide es que miren, hermanos, nuestra tarea como padres, si podemos coronar o decir que se puede coronar, es cuando vemos que nuestros hijos tienen un matrimonio saludable. Hasta ahí podemos ver y decir, gracias a Dios, Dios nos acompañó en esta tarea. Pero ahorita no se ha terminado nada, ni se ha logrado, no se ha logrado nada, ¿no? Pero sí, como adultos vamos a ver los resultados de lo que estamos sembrando hoy, la cosecha. Así que a trabajar duro. Amén. Gracias. Otra se relaciona, Una dice, última, también Elías. con la televisión. Dice qué tan bueno o malo es que miren televisión y cuánto tiempo es lo correcto para que la miren. Eso creo que se relaciona también un poquito con el tema de los dispositivos electrónicos, Sí, ¿verdad? sí. Sí, yo creo que hay niños que ya ni les gusta la televisión, ¿verdad? Que solo les gusta la tablet y el celular, ¿verdad? Pero yo creo que una hora, ¿verdad? Y poner, lo bueno es que de chiquitos fácilmente se les puede poner a hacer otras actividades, ¿verdad? Pero también, como te digo, es dependiendo del estilo de vida de los hermanos, ¿verdad? Porque si alguien más los cuida o no, pues es muy difícil poner límites, porque la señora que los va a cuidar, con tal que se estén tranquilos, ahí les doy mi celular o ahí les enciendo la tele, ¿no? Pero si es la mamá que se queda en casa, sí puede ser un poco más disciplinada en ese sentido, ¿verdad? Y poner reglas más claras. Pero creo que una hora estaría bien, enseñarles a hacer su siesta en la tarde, ¿verdad? Para que puedan estar de buen crecimiento y saludables, ¿no? Creo que eso ayudaría. Sí, yo creo que poner límites, pero algo que yo les aconsejo es que se pongan de acuerdo con su pareja para hacerlo, ¿verdad? Que tanto lo que dijo mamá lo va a decir papá y lo que dijo papá lo va a decir mamá. No que papá dice una cosa y mamá dice otra, ¿verdad? Que ustedes lo platiquen antes de cuánto tiempo van a permitir que el niño o la niña vea la tele y que así se pueda cumplir. Amén. Vamos a hacer una última pregunta por cuestión de tiempo, ¿verdad? Había otra también que se relacionaba con berrinches, pero creo que ustedes ya respondieron, ¿verdad? Un poco con ese tema de los berrinches. La última dice, como ministros que siempre están con citas, sintieron que alguna vez no les estaban dando suficiente tiempo a sus hijos. ¿Cómo balancear el trabajo y la atención que no piden, pero necesitan? Porque Ujú, habían aclarado ustedes que en esa etapa, digamos, tenían un trabajo secular, ¿verdad? No eran, digamos, no Ministros. eran ministros, pero ujú. era la última pregunta que escribieron en el chat. Sí, yo creo que esa etapa fue una etapa de muy corre-corre, pero eh, bueno, algo que yo pienso es que a mí algo que me enfocó mucho en ese tiempo era que leía la Biblia con respecto a educación de hijos, leía libros y esto me enfocó mucho en poder ver prioridades y poder ver qué podía trabajar en ellos junto con Jenny. Creo que eso me ayudó mucho a enfocarme, a enfocar a Jenny también, porque juntos pues lo hacíamos. Jenny casi no los veía despiertos en ese tiempo, pero la verdad, nunca el ministerio es más importante que nuestros hijos. Nuestros hijos van primero que el ministerio y tus hijos van primero que tu trabajo, porque tu trabajo un día te lo van a quitar y tus hijos van a sufrir la escasez junto contigo. Son los únicos que no te van a abandonar. Amén. Entonces nuestros hijos es lo más importante de nuestras vidas y es por lo cual estamos dispuestos a sacrificar lo que sea por ellos. Y yo creo que también aprovechar los tiempos que tenemos con nuestros hijos, ¿verdad? Ustedes que tienen horarios muy cerrados, que los tiempos que comparten sean de calidad. No, de repente sí todos están en casa, pero cada quien en su habitación, cada quien haciendo sus cosas y no conviven. Entonces, sí están juntos, pero no están compartiendo. Entonces, el poco tiempo que tengan para compartir, que sea un buen tiempo de calidad. Amén. Solo, Sí, perdón, Alejandro, estaba leyendo ahí una pregunta de Gustavo, no sé si la ibas a compartir, sí. solo ok, Ah, no, pero si quieres contestarla, porque está ahí en el chat. Ajá. ajá, sí, que él preguntaba que cómo hacer si la niña pequeña quiere todo, ¿no? Y no quiere compartir.
Entonces yo creo que eso, como les decía, es algo que uno mismo como papá acostumbra al hijo pequeño, a no compartir, que él es el centro de atención. Yo la verdad no acepto esos comentarios de los papás que dicen, es que si le llevo a uno le tengo que llevar al otro. No, o sea, nosotros en un libro que tiene 365 devocionales, una vez dimos un devocional a nuestros hijos que decía, si alguien de la familia recibe, toda la familia se alegra, ¿verdad? Entonces, enseñamos de que a veces uno va a recibir y el otro no, pero todos somos felices porque alguien recibió. Pero si tú le estás enseñando de que si el otro recibe, él o ella tiene que recibir también, lo estás haciendo egoísta, lo estás haciendo posesivo, ¿verdad? Entonces, como dije al principio, en este caso, el pequeño debe de aprender que él no es el centro del universo, que es un miembro más de la familia y que lejos de tener todos los derechos, ese es el que menos tiene porque es el más nuevo en la familia, ¿verdad? Entonces, por antigüedad, es el que menos privilegios tiene, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, ¿verdad? Siempre el segundo tiende a ser más consentido, pero no, debemos de apretar las tuercas también y sobre todo tratar de construir el carácter de Jesús en ellos. Amén. Pues yo creo que vamos llegando ya al final, ¿verdad? Muchísimas gracias. Sí. Solo agregar también, nosotros también leímos unos libros, ¿se acuerdan antes en la iglesia el de Criando Niños en Tiempos Difíciles, ¿verdad? Sí. Muy De Sam bueno. Lai. Él también tenía otro que es de escrituras, creo que Escrituras para Crecer, creo que se llama, que da una serie de escrituras para cada tipo de emociones, que Ujú. también Muy son, bueno. que pueden usarse también en devocionales que podemos tener con nuestros niños, ¿verdad? Sí. Entonces ahorita me recordaba un poquito de esos libros que nos recomendaban en esos años en la iglesia, ¿verdad? Que también nos ayudaron a cómo criar a nuestros hijos. Entonces, hermanos, pues agradecerles mucho, Edwin y Jenny, por la Gracias. clase, la enseñanza, ¿verdad? Creo que nos ha ayudado a todos, también a los hermanos que tomaron un tiempo para conectarse Muchas y gracias. poder aprender. De veras, gracias. También la clase se Gracias. grabó, entonces se les va a compartir también. Ujú. Primero, yo creo que la otra semana ya la tenemos y se las vamos a estar compartiendo para que la puedan repasar y la puedan tener. Pero muchísimas gracias por su tiempo y por la enseñanza del día de hoy, ¿verdad? Entonces, Lo último que quería Gracias. decir es que nosotros hicimos lo que veíamos que Dios nos mandaba hacer, pero para Él es toda la gloria y para Él es todo el honor. Y sin Dios, aún haciendo lo que hicimos, no hubiéramos logrado nada. Entonces, Dios es el único que cambia el corazón y Él se lleva toda la gloria y para Él es todo el crédito, ¿verdad? Porque Así solo Él es. es el que puede transformar la mente y el corazón de nuestros hijos. Así es. amén. Así que gracias, Edwin, Jenny, gracias, hermanos, por esta noche. Muchas gracias. Espero que les haya ayudado mucho y pues ahora, como decían ellos, a ponerlo en práctica, ¿verdad? Que esa es la parte ya más, lo que deja, ¿verdad? Que es la parte más difícil, pero sé que la enseñanza de hoy nos va a ayudar a todos a ser mejores Con papás. la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Así es. Así Gracias, es. hermanos. Feliz noche a todos, que puedan pasarla bien y les estaremos compartiendo las próximas clases que tendremos el resto del año. Gracias por Ok. todo y feliz noche. Cuídense mucho. Gracias. Feliz noche, gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Gracias. Gracias, Edwin. Muchas Buenas gracias. noches. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. A todos. Dios los ayude, que tengan hijos que se parezcan a Jesús. Amén. Gracias. Adiós. Adiós. Te cuidas. Adiós, Chani, cuídate. Vale. Gracias. Cuídense. Feliz noche. Feliz noche. Que estén bien sus hijos. Gracias por estar acá. Adiós. Feliz noche. Gracias, René. Gracias, Sergio, por todo el Su apoyo. apoyo. Que estén bien. A todos, gracias.